El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 35, un texto tan corto, breve, pero tan profundo. Unos escribas que se acercan a Jesús: Maestro, tú que estás respondiendo atinadamente a esas preguntas tan difíciles respecto al César, respecto a la resurrección, ¿cuál es el mandamiento más importante? En Mateo, Jesús le devuelve la pregunta: ¿qué dice el Deuteronomio? Esta vez responde directamente. Le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y también retoma el Levítico que nos decía el Padre Esteban: y amarás a tu prójimo porque eres tú mismo. Es decir, que sin Él no hay opción de salvación. Ese es el tema de fondo. Dios nos conoce a cada uno, ciertamente. Dios nos conoce de manera individual, por supuesto. Pero el vehículo de salvación es la salvación del prójimo, de tu hermano. Es decir, ¿qué tú haces por él? Por eso el texto de Mateo 25, los criterios de salvación son criterios que tienen que ver con el compromiso que tú haces frente a tu hermano. Porque lo demás puede ser mera fetichería. El culto, el holocausto, el sacrificio. Si eso no está encarnado, al final es un ejercicio y un accesorio, además un accesorio muy costoso en términos de religión. Padre Esteban, el tema de los catecismos son guías que regulan la Iglesia, son directrices, indicaciones. Cómo nosotros vamos renovando para, por un lado, actualizarnos sin perder las raíces. Ciertamente hay un dicho que la Iglesia camina siempre muy lento, pero es también la sabiduría divina, porque en nombre de lo nuevo y moderno, muchas veces corremos el riesgo de desvincularnos de la raíz. Háblanos acerca de eso, Padre Esteban. Vuelvo a tomar esta palabrita que la he estado reflexionando para compartirla con ustedes. Hay el peligro siempre de que se caiga en el fariseísmo en nuestra vida de fe, en nuestra vida religiosa. Recordemos los catecismos que teníamos antes, sobre todo sobre el tema que estamos hoy tocando, el tema de los mandamientos. Me causó mucha alegría, me causó de veras una gran satisfacción personal el anterior domingo, cuando se acerca a Bartimeo y le da luz y le da voz. Estos catecismos antiguos que los conocíamos, que los hemos visto en la catequesis, en la formación que tuvimos, con preguntas y respuestas, de veras nos han ayudado muchísimo para poder comprender lo que significaba el tema de la dogma de la Iglesia. Siempre tenía estos catecismos antiguos, esta base del Antiguo Testamento, con todos los fundamentos que había que ponerlas ahí para fortalecer la comunión con Dios, la comunión con la Iglesia. Por eso, cuando los catecismos antiguos y los actuales también que tenemos, ya sea a nivel arquidiocesano o a nivel de la conferencia episcopal, que también nos presentan los catecismos, siempre tiene algo fundamental: el amor a Dios, el amor de Dios, que es el primero ante todo hacia nosotros. Por eso Jesús, en estos catecismos, los antiguos y los nuevos, anteriores con preguntas y respuestas, ahora con más reflexión, con más diálogo, poniendo en consideración la propia realidad, el método que el Papa San Juan XXIII nos ha dejado, el ver, juzgar, el actuar y también el celebrar, nos muestran a Jesús de un amor más amplio, no solamente mostrándonos al tema de Dios, sino que también va mucho más allá, al tema del prójimo, que no hay ninguna división, dice Jesús. El que ama a Dios también ama al prójimo. En 1 Juan, recordemos esta frase que dice esta palabra: pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La diferencia entre los catecismos no hay mucha, de veras, porque nos siguen enseñando, nos siguen acompañando con el tema del amor, que la religión
va acompañado con el hombre con su vida. Una religión que es solidaria, una religión que tiene que traer esperanza, como dice el Padre Sando, no tiene que ser vacío. Porque el ritualismo cualquiera puede cumplirlo, pero de la forma como lo llevemos y como nosotros lo conocemos y lo apliquemos a nuestra propia realidad, eso cambia muchísimo. Por eso, lo que decíamos hace un ratito, los que no conocían la ley para los judíos eran los impuros, eran los marginados. Entonces los demás también éramos así, seguramente que sí. Pero fíjense cómo Jesús, para no caer en esos legalismos, en esas doctrinas, en esas leyes que son muchas, como las hacemos nosotros actualmente, que son bastantes y no las conocemos, y cuando estamos en conflictos, cuando tenemos un conflicto personal, queremos dar una solución. Fíjense ustedes cómo Jesús resume todo esto sencillamente en el amor. Si nos hemos dado cuenta, los 10 mandamientos que nos ha mostrado el Antiguo Testamento y en el Catecismo Antiguo, siempre dice no, 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 no. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, siempre la palabra no. En cambio Jesús le da otra tónica, esa tónica de amor, de un amor grande de parte de Dios hacia nosotros y nosotros corresponder ese amor de Dios. Y finalmente, ¿cuál es la expresión más grande del amor de Dios hacia nosotros? La Eucaristía. Sin duda, una de las connotaciones de la ley tiene que ver con las prohibiciones, prescritas además, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido. Uno de los padres una vez reflexionaba del Opus Dei, muy querido, muy buena persona, decía, qué lindo que Dios solo nos haya prohibido 10 cosas, lo demás lo podemos hacer. Sin duda, San Agustín nos dice, ama y haz lo que tú quieras, porque en el amor realmente está el fundamento de la salvación. El tema, al final de cuentas, no es cuestión de conocer los dogmas, no es de conocer las leyes, el tema no es de solamente sacrificios y holocaustos, el tema es del amor al prójimo, porque la opción Cristo tiene que ver con la salvación del ser humano. Entonces, lo que implica la salvación, sin duda, está más allá de leyes prescritas, sin duda. Padre Luis, en la experiencia pastoral, en la experiencia de sacerdote, si yo te preguntara, ahora, Padre, ¿qué es lo más importante de la vivencia cristiana? ¿Qué me responderías? Primero, como dice Jesús, ¿no? Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y después hacer tu vida según a ese amor, ¿no? Según a ese amor. Pero hoy esa pregunta y la respuesta parece simple, ¿no? Decir amar a Dios y listo, es fácil, ¿no? Voy al templo, le digo amo a Dios y listo, o le bailo a Dios y listo, tengo todas mis cofradías y listo, o todas mis devociones y listo. Pero la respuesta, el amar a Dios va mucho más allá, no solamente es decir, no solamente es hablar, decir yo amo a Dios, yo lo quiero a Dios, sobre todas las cosas, como dice el Padrecito y listo, amamos, amo a Dios. Pero ahí justamente dice Jesús, ¿no? Ama a ti mismo, o sea, ama al prójimo como a ti mismo. Y justamente lo que dijeron los padres, ¿no? O sea, a Dios no lo vemos. Entonces, es fácil decir amar a Dios. La palabra también es muy simple, ¿no? Pero la acción, el de poder actuar, decir, ¿cómo yo lo puedo amar a mi hermano? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para amar al prójimo, al otro, al que está al otro, al prójimo, al que está a tu lado? ¿Qué debo hacer para amar? Entonces justamente ahí Jesús nos trata de decir. En estos días, la semana pasada, en mi parroquia hemos hecho la primera comunión con los niños. Y un niño justamente se confiesa y dentro de entre el diálogo me dice, ¿no? Pues yo estoy enojado con mis padres, estoy enojado. Y ellos también no me quieren.
¿sabes qué hace contigo Jesús, Dios? No sé. Te ama, te quiere, me quiere. ¿Y cómo me quiere? Si mi padre me odia, si mi mamá a veces me pega, a veces está, ¿cómo me va a querer? Él te ama, a pesar de esa manera, Él te ama, te quiere. Ahora, ¿cómo puedes demostrar ese amor a las personas? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Está tu papá allá atrás, sí. Anda y abrázalo. Él sabes que te quiere, sabes que a veces está mal contigo, a veces está con dificultades, en discusión, pero anda y abrázalo. Dile que lo quieres, porque Jesús hizo así con nosotros, ¿no? Hizo eso, nos amó al dar su vida con nosotros. Él dio su vida por ti, dio por mí y dio por toda su vida. Eso es amor, eso es amor. Entregar la vida por los demás, hacer el servicio por los demás, sin ninguna clase de condiciones. No le vas a decir, papito, ¿sabes qué? Me vas a dar dulcecitos si te quiero, ¿no? Si te amo, ¿no? Ámalo, abrázalo y listo, y vas a ver lo que va a pasar. El fundamento de la ley, al final, es el mismo, será siempre el mismo. Amar a Dios, amar lo absoluto, amar lo sagrado, la vida. Y por supuesto, amar aquello implica amar al otro, amar al prójimo, porque es tú mismo. Es decir, yo soy si tú eres. Y en la medida en que nosotros estemos dispuestos a construir la vida del otro, construimos la vida nuestra. Pero, ojo, contrariamente, en la medida en que nosotros destruimos la vida del otro, sin darnos cuenta nos autodestruimos. Esa es la relación tan simple, pero tan complicada a la vez, que muchas veces nos cuesta entender. Por eso el Señor habla del amor al prójimo. Si tú realmente amas al prójimo, harás todo lo posible para que él pueda vivir, porque consagras la vida. Y en la medida en que tú haces lo posible para que el otro pueda vivir, tú te estás permitiendo seguir viviendo. No es un esquema solamente, es una opción que Dios nos ha regalado en su propia opción, porque Dios ha optado por nosotros para que tengamos vida a extremo de entregar su propia vida. Padre David, hace rato mencionabas un aspecto muy particular que vale la pena ahondarlo. Marcelo Quiroga, un político de esos políticos con letras mayúsculas, se declaraba agnóstico, él no creía en Dios. Sin embargo, tenía una frase muy particular que decía: aquel que no es capaz de hablar a favor de los hombres no tiene derecho para hablar de Dios, refiriéndose a estructuras de iglesia que también han entrado en el juego del poder, pero negaban procesos de emancipación y autodeterminación de víctimas, parte de la historia. Pero ¿en qué medida nosotros, lo que quiero preguntarte, porque la opción Cristo es más allá de una opción religiosa, tiene que ver con la vida misma, la vida de la humanidad misma, y tener esta sensibilidad para luchar en favor de quienes tienen amenazadas las condiciones de su vida? Karl Rahner decía, es un auténtico cristianismo, así sea anónimo. Entonces, ¿cómo nosotros, que tenemos mayor responsabilidad, podemos hacer nuestra opción por el prójimo? Digo nosotros, gente de iglesia, gente que ha recibido un llamado, ha respondido, gente que es cristiano comprometido. ¿Cómo nosotros de manera especial y particular tenemos que mostrar esa nuestra opción? Al final, para que, como decías, no caigamos en esa tentación de convertir esto en una profesión y, al final de cuentas, para colmo, vivir de aquellos que decimos defender. Gracias. Yo estaba meditando precisamente en lo que dice en la palabra en Santiago. Yo he conocido a alguien que me decía, un líder X, que decía, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero trataba mal al prójimo. Levantaba la voz en un supermercado, por decir un cajero. Lo trataba mal al muchacho que cuida los autos. Entonces, dentro mío, ¿qué digo? ¿Ama a Dios realmente? Porque Santiago nos dice hipócrita. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves, cuando no puedes amar a tu hermano a quien ves, que está hecho a la semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios? Yo creo que en esta
época lo que hay que hacer es cada uno hacer un autoanálisis. Todos debemos hacerlo cada vez. Es decir, ¿estoy realmente amando a los demás? ¿Cómo dialogo con los que piensan distinto a mí? ¿Cómo puedo tener un amor a alguien que piensa de una forma distinta a la que yo pienso? ¿Cuál es mi forma de diálogo? ¿Me exaspero? ¿Me enojo? ¿Quiero verlo perder? ¿O es un diálogo sincero para ayudarnos uno al otro, para ir mejorando, conociendo más a Dios, ayudar a nuestra sociedad? El problema es que los seres humanos tenemos el ego y el orgullo ahí metido. Y a veces nos cuesta tener un diálogo en humildad. Nos cuesta a veces ver no al pecador, por decir, no a Juan en el pecado, ni a Pedro, ni a David en el pecado, sino verlo en Cristo, vernos como el Padre nos ve. Cuando yo entienda que cuando yo trato mal a alguien, desprecio a alguien, por quien Cristo ha derramado su sangre, entonces voy a tener cuidado en cómo yo trato a esa persona, en cómo dialogo con esa persona. Pero no basta solo tratar bien. La palabra nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso te decía alguna vez que a veces cometemos pecado de indiferencia. No queremos dar nuestro mejor esfuerzo. A veces queremos poner leyes en las iglesias. Esto está no, sí, malo. Y no nos damos el tiempo de dialogar uno por uno con las personas que vienen a la iglesia. Y va para todos, ¿no? La comunidad, el congregarse, hay gente que dice, yo amo a Dios. Está lloviendo y no va a la iglesia. ¿Lo amará? ¿Hará un pequeño sacrificio? En la iglesia primitiva era un riesgo que también a los leones te quemen, y la gente tenía pasión por su fe. ¿Hemos perdido la pasión? ¿Qué nos ha pasado? Son cosas que tenemos que cuestionarnos, y no quisiera entrar en polémica, pero pienso algo que dicen las Escrituras. O somos realmente todos santos por gracia, somos realmente de Cristo, o no somos santos. Si no somos santos, no somos de Cristo. Estoy hablando ahora de tener el Espíritu Santo, de realmente apasionarse. Y creo que empieza por dos cosas. Una, nuestra relación íntima y personal con Cristo, cuando oramos en secreto y nadie nos ve. Pero también la segunda, muy cercana, nuestra relación comunitaria. En nuestras congregaciones locales, iglesias, parroquias, en el diálogo entre los que decimos creer en Cristo, en humildad, en orar unos por otros y defender los principios que decíamos. Por ejemplo, no a la muerte. Ahí hablamos de esta fiesta de Halloween. ¿Y por qué no hablar también? Gente que está defendiendo el aborto. O sea, vamos a defender la muerte o la vida. Dios es vida, Él se presenta como el gran yo soy a Moisés. Entonces, pienso definitivamente que tenemos que amar a todos, que es lo que hace Cristo. Y no tener una religión farisaica, externa, sino verdaderamente de comunión con Cristo. Sin duda, clarísimo, nuevamente, la medida, el termómetro para ver cuánto está amando a Dios será cuánto ama a sus hermanos, es decir, cómo se comporta delante de ellos. Eso es tan concreto, tan palpable, tan real. Cómo se comporta ante su hijo, ante su hija, ante su hermano, ante su compañero de trabajo, ante su esposo, ante su esposa. Cómo usted se comporta ante el diferente, ante el que no piensa como usted. En esa medida podrá entender cuánto realmente ama a Dios. El tema del amor de Dios no pasa por cuántas imágenes tengo en la casa, cuánto conozco la Biblia, los dogmas, el catecismo, los mandamientos, cuántos Padre Nuestros o Ave María soy capaz de rezar. El tema pasa cuánto soy capaz de amar. Esa es la medida. Entonces uno podrá decir, bueno, tal vez me falta. Entonces es tiempo. Hay que amar, hay que hacer la opción por el amor, y nos va a llevar a cuidar lo más sagrado, que es la vida en Dios, porque Dios es el Dios de la vida. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.